¿Sabes lo que es la contradicción jurídica, cómo reconocerla y qué sucede cuando ocurre? Si no es así, quédate a ver este video y descúbrelo a continuación. Mi nombre es Luis Alberto Vidal Aguilar y estoy realizando este video para el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, siendo más específicos para la asignatura Técnicas de Argumentación e Interpretación Jurídica. El día de hoy voy a realizar este video con el tema de contradicción de tesis y además de describirla, usaré como ejemplo una sentencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esto con la finalidad de poder explicar de una forma más sencilla en qué consiste todo esto. Pero para poder empezar, primero tenemos que explicar lo siguiente. Para poder responder a la pregunta que acabo de plantear, debemos de darnos cuenta cuándo estaría ocurriendo una contradicción de tesis. Y eso sería cuando un tribunal se encarga de tomar una decisión o realiza una reflexión que es contraria a una decisión o una reflexión que está tomando otro tribunal de la misma jerarquía. Para ello, la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de resolver estas situaciones, tiene tres parámetros que, si se cumplen, entonces podríamos entender que nos estamos encontrando frente a una contradicción de tesis. El primer punto que la Suprema Corte de Justicia toma en cuenta para darse cuenta de esto es que ambos tribunales estén realizando una reflexión. Es decir, que al momento de estar tomando las decisiones o estén dando las recomendaciones, estén interpretando sobre lo que están diciendo. Número 2, que ambas interpretaciones que estén realizando los tribunales se encuentren versando sobre un mismo tema que tengan en común. Es decir, ambas reflexiones deben de dirigirse a un mismo punto del cual se está hablando. Ese es un mismo tema jurídico. Y número 3, que esas interpretaciones que tienen un mismo tema jurídico sean contrarias entre sí. Si esto ocurre, entonces entenderemos que estamos teniendo una contradicción de tesis. Ahora vamos a centrarnos en la sentencia 293/2011, la cual analiza una contradicción de tesis emitida por dos tribunales colegiados de diversa índole, pero que a su vez realizaron reflexiones que tienen un punto en común, lo cual origina esta contradicción de tesis. Las reflexiones tratan de los siguientes temas jurídicos. Número 1. La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con relación a la Constitución. Y número 2. El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos en relación con la Constitución. Estos dos temas son aquellos en donde los tribunales colegiados emitieron una reflexión o recomendación, pero cuyas reflexiones se dieron en sentidos opuestos. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano superior a los colegiados, tiene la labor de pronunciarse frente a lo anterior y realizar su propia conclusión como si de un tercero en discordia se tratara. Esto con la finalidad de resolver dicha contradicción. Estos dos juicios donde ocurrieron las contradicciones que acabo de mencionar sucedieron antes de la reforma del 2011 sobre los derechos humanos. ¿Y por qué hago mención sobre esto? La respuesta es la siguiente. La Suprema Corte de Justicia ahora tiene que tomar un tercer criterio sobre el asunto. Pero para poder hacerlo, esta considera que es importante incluir las nuevas perspectivas que la reforma sobre derechos humanos dejó, con la finalidad de que su decisión esté lo más actualizado posible. Explicando lo anterior, entonces, voy a mencionar cómo la Suprema Corte de Justicia resolvió sobre estos dos criterios que los tribunales colegiados tomaron pero que estaban opuestos entre sí, y lo haré de la siguiente manera. Haciendo referencia al primer punto, el cual habla sobre la jerarquía de los tratados internacionales con respecto de la Constitución, se resuelve lo siguiente.
Primero, mencionar que el artículo 133 constitucional en su texto nos dice que dentro de nuestro sistema interno sí existe una jerarquía de las normas, poniendo a la Constitución en una jerarquía superior o suprema y colocando a los tratados internacionales por debajo de esa jerarquía. Sin embargo, aquí es en donde entra la relación con la reforma de junio de 2011 sobre los derechos humanos, la cual nos establece que debe de existir un bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución si se trata sobre derechos humanos. Aquí lo importante es que éstas se complementen para formar un bloque de constitucionalidad. Si los tratados internacionales hablan sobre derechos humanos, entonces la jerarquía no será importante y se complementarán con la Constitución. Estos ayudados también con el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Que no importa tampoco si la Constitución o los tratados internacionales van a aplicar cierto derecho humano. Es indiferente. Simplemente se va a tomar de forma indistinta el principio o el derecho humano que sea mejor para la persona según sea el caso. Ese es el principio pro persona. No es porque la Constitución esté primero que ahí se va a revisar primero y después en los tratados internacionales, sino que independientemente que la Constitución esté primero y luego los tratados internacionales, si se trata sobre derechos humanos, según el principio pro persona, el que tenga la mejor respuesta para el caso en específico y procure mejor los derechos humanos o procure respetar mejor los derechos humanos, entonces es el que se va a aplicar. También debo de añadir que los tratados internacionales pueden versar sobre diversos temas. Tenemos los que tratan sobre los derechos humanos, de los cuales son los que estamos hablando ahora, pero también existen tratados internacionales que hablan de diferentes derechos, como por ejemplo, derechos que tienen que ver con la economía. Aquí, estos tratados internacionales también entran en el bloque constitucional, pero ¿de qué manera? No entran por el tema en el cual están tratando, sino que entran porque si dentro de ese tema del cual están tratando se encuentra la manera de proteger un derecho humano que esté relacionado a ese tema, también se va a unir al bloque de constitucionalidad. Eso es lo que dice la reforma. Entonces, teniendo como idea esto, surge como consecuencia la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que una norma que depende de la Constitución establezca un parámetro de control junto con ella en nuestro ordenamiento jurídico? Esto ocurre porque se toman en cuenta dos requisitos que la misma Constitución establece, que son el requisito formal de validez y el requisito material de validez. El requisito formal de validez solicita que sea el presidente el que ha firmado el tratado internacional y que haya sido ratificado por el Senado, mientras que el requisito material de validez lo que está esperando es que los tratados internacionales que se vayan a incluir en la Constitución no contradigan o no tengan contrariedad con ningún derecho humano que la misma Constitución ya está protegiendo. Si estos dos requisitos se cumplen, entonces ya no importa de dónde proviene la norma. Esto es que la parte de las jerarquías ya queda a un lado y lo que es ahora importante es el contenido de la norma, haciendo entonces que este contenido sea complementario con la Constitución y que forme parte de la misma. La contradicción número 2 nos pregunta lo siguiente. ¿La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es obligatoria o es orientadora? Claramente la respuesta es que es vinculatoria, pero es vinculatoria teniendo en cuenta determinados matices. Vamos a poner los siguientes ejemplos. Imaginemos que se ha dictado una sentencia por la Corte Interamericana en donde México ha sido parte de ella y fue sentenciado a realizar algo. En este caso, lo que la Corte Interamericana dice es obligatorio y se debe de cumplir al pie de la letra lo que está mandando porque México ha sido sentenciado y es su deber realizar o cumplir con la ejecución de esa sentencia.
Mientras que, si se diera el caso en donde se emite una jurisprudencia en donde México no ha sido parte, entonces también será obligatorio ejecutarlo, pero acá está el matiz, obligatorio de tener en cuenta, porque si volvemos al principio pro persona del cual hablaba hace un momento, puedo decir que será obligatorio de tener en cuenta si la sugerencia emitida dentro de esa jurisprudencia es favorable para la persona o más favorable de lo que el derecho interno del país contempla. Si es más favorable de lo que el derecho interno del país contempla, entonces será obligatorio observar esa jurisprudencia para su aplicación. Teniendo en cuenta esto, podemos concluir en que en este punto número 2 es sí es obligatorio y no es orientadora, pero en el segundo caso donde México no forma parte será obligatorio tenerlo en cuenta. Si en el principio pro persona no es favorable la norma del derecho internacional y es más favorable la del derecho interno, entonces será la del derecho interno la que terminará aplicándose. Estos dos criterios fueron la forma en las que se resolvió esta contradicción de tesis, haciendo esto como punto final para lo que es la explicación de la contradicción de tesis que había planteado en un principio. Espero que esto haya sido de su agrado y que haya servido para ejemplificar bien el tema que se ha planteado en este video. Sin más que decir, me despido y espero vernos en una futura ocasión.